Muy, pero muy bienvenidos a nuestro podcast Liderazgo con Rodolfo Rojas. Estamos muy contentos de poder llegar a todos ustedes en este día con un podcast que sabemos va a edificar tu vida, tu liderazgo, tu ministerio de una forma poderosa, enorme. Estamos tan agradecidos a Dios por todos los testimonios que podemos leer todas las semanas. Muchos de ustedes nos han contado cuando hemos visitado diferentes países o ciudades cómo estos podcasts les bendicen de una forma muy, pero muy única. Estábamos ahora en Argentina y la gente nos decía una y otra vez, por favor, no dejen de grabar esos podcasts cada vez que tomamos el auto, cada vez que vamos, tenemos que hacer un viaje, vamos a la iglesia o camino a dejar a los niños a la escuela. Vamos escuchando estos podcasts y son unos recursos que nos han ayudado en el ministerio de una forma muy, pero muy poderosa. Así que bueno, hoy tenemos un podcast muy único, pero también queremos que sepan que hoy estamos celebrando el podcast número 100. Así que nos damos un aplauso, estamos acá con todo un equipo de pastores. Pastora Anne, ¿cómo te encuentras? Muy bien, feliz de poder ser parte del podcast número 100. El número 100. Wow. Pastor Héctor, ¿cómo estás? Gracias en el número 100. Muy bien. También estoy aquí con la pastora Leslie, que grabamos juntos el primer podcast. El primer podcast, sí. Estoy súper honrada y feliz de haber podido llegar a este número 100. Así que expectante para todo lo que viene, mi apóstol. Ha sido una trayectoria larga, pero hemos llegado ya al número 100. Y estoy aquí también con mi esposa, Leila. Amor, ¿cómo estás? Feliz y muy bendecida de poder estar también en este podcast número 100. Creo que Dios puede ser honrado en este podcast que ya hemos alcanzado, ¿no? Ha sido también un tiempo muy hermoso de poder ver cómo también Dios ha usado estos podcasts para bendecir a tanta gente. Usted recién decía que en Argentina, cómo la gente se acerca. En cada lugar donde vamos, en cada ciudad o país, se acerca mucha gente a dar gracias por los podcasts y me ha bendecido mucho el corazón saber de que ha sido de bendición también para ellos. Sí. Que la gente se ha sentido, los pastores o líderes o las personas se han sentido muy bendecidas por los temas que abordamos y por las experiencias personales que ha hecho también que la gente se conecte mucho con los podcasts. Sí, realmente muy, muy hermoso. Y hoy, para este podcast número 100, tenemos un tema muy especial que realmente creo que, le dan el clavo, porque hoy vamos a tratar el tema sobre cómo mantenerse enfocado en el ministerio. Y yo creo que si hay algo que nos ha ayudado en esta trayectoria, desde el primer podcast hasta el número 100, es que hemos estado enfocados y hemos tenido muy claro de por qué hacemos lo que hacemos. Y recuerdo que la primera vez, cuando salió la idea de grabar podcast, estábamos en pandemia. Recuerdo que en ese momento estábamos bendiciendo mucho al cuerpo de Cristo con discipulado los días lunes y con predicaciones el día jueves. Pero yo percibía como que no solamente la gente necesitaba un monólogo, solamente una persona hablando, sino que, o también no solamente alguien predicando, sino que también una conversación, algo que pudiera dar un tiempo para explicar ciertos detalles con mucho más tiempo. Y después fuimos viendo la necesidad de no solamente que fuéramos dos personas, como era al comienzo, la pastora Leslie y mi persona, sino que se pudieran escuchar otros pastores, otras perspectivas, otros testimonios. Y recuerdo que cuando íbamos a comenzar los podcasts, yo lo primero que hice, y aquí perdonen, y realmente no quiero faltar el respeto a nadie, pero con Leila tomamos nuestros teléfonos, buscamos en YouTube podcast cristiano, podcast, algo que tuviera que ver con liderazgo cristiano, algo que tuviera que ver con lo que nosotros hacemos, y no encontrábamos material, no encontrábamos a nadie.
Así que le dije, mira Leila, tengo esta idea. Y una de las cosas que hablamos ahí, si lo vamos a comenzar, esto entonces tiene que durar. No puede ser algo que se comience y se deja por la mitad. Si lo comenzamos, entonces esto tiene que permanecer en el tiempo. Tenemos que ir siendo disciplinados. Recuerdo que yo dije en ese momento, no vamos a lanzar el primero hasta que no tengamos por lo menos 8 o 10 podcasts. Cuando ya tengamos 8 o 10, ya esos materiales los vamos a poder estar poniendo, no sé si era 1 o 2 veces a la semana. Pero no había mucho de esto. Hoy me da mucho gozo ver que en YouTube hoy hay todo un abanico de predicadores, de ministros, pero mucha diversidad de podcast cristiano y realmente, bueno, yo creo que lo que hemos oído de algunos apóstoles y pastores es que nuestro podcast les incentivó a ellos también a comenzar. Y gente de mucho renombre que yo respeto y valoro mucho, cuando me han dicho cómo estos podcasts los ayudaron o los motivaron a ellos a iniciar, me da también mucha felicidad y mucha alegría. Así que bueno, contentos, y queremos dedicar este podcast al Espíritu Santo, que es el que realmente nos ha dado sabiduría, fuerzas y también nos ha puesto la carga de la excelencia para poder bendecir al cuerpo de Cristo con todos estos temas que ya han sido muchísimos y esperamos que sean todavía muchos, pero muchos más. Muy bien, hoy entonces tenemos el podcast Cómo mantenernos enfocados en el ministerio y bueno, ahí amor, vamos viendo entonces las preguntas que tenemos en el día de hoy. Sí, queríamos abordar este tema y quisiéramos saber qué dice la Biblia concerniente al enfoque y por qué es el enfoque tan decisivo en la vida de un líder. Bueno, una de las razones de por qué es tan decisivo es porque cuando, y especialmente si uno mira la Biblia, casi todas las caídas, casi todos los fracasos, la mayoría de las pérdidas a nivel familiar, personal, ministerial en la Biblia tienen un común denominador y es justamente que hay un quiebre en el enfoque. Se rompió el enfoque en Dios, se quebró el enfoque en la asignación que se le había dado a ese hombre de Dios y casi siempre que tú ves que alguien en la Biblia tiene éxito, tú vas a descubrir que siempre esa persona tiene una óptica, tiene una visión muy concentrada y lo que te ayuda realmente a permanecer en el tiempo es justamente eso de no perder el enfoque, de no perder esa concentración en lo que Dios te llamó a hacer. Y para mí nadie es mejor en esto que nuestro Señor Jesús. Para mí Jesús es el maestro del enfoque y lo digo porque Él tenía tan claro de por qué estaba acá, por qué había venido, para qué estaba acá. Él sabía muy bien que Él no había venido como Señor o como Rey, había venido como siervo. Él conocía muy bien su influencia ministerial que iba a ser principalmente no el mundo, no iba a ser un ministerio internacional, sino que iba a ser un ministerio en Capernaum. Él sabía muy bien el enfoque de la gente a la que él estaba asignado, que no eran los gentiles, eran los judíos. Él también tenía un enfoque muy claro de cuál iba a ser su destino, que no iba a ser aquí en la tierra, en su primera venida, no iba a ser un trono, iba a ser la cruz. Entonces, cuando tú miras el ministerio de nuestro Señor Jesús y cuando Él ya está llegando al final y ya tiene que ser sacrificado y va a morir en la cruz, hay un pasaje, me parece que es Lucas 9:51, cuando dice la Biblia que Él puso su rostro como pedernal y puso su mirada en Jerusalén porque Él sabía que ahí tenía que morir. Y cuando dice la Biblia que puso su rostro como piedra, como pedernal, eso te habla de un enfoque total. De hecho, Jesús trató a toda persona que en algún momento intentó quebrar su focus o su enfoque, lo trató inmediatamente como un adversario, no importando que fueran sus discípulos más cercanos. De hecho, cuando Pedro lo comienza a convenir y que no vaya a la cruz,
Jesús inmediatamente le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y aquí el Señor le explica por qué a Pedro, que es un discípulo, de repente se vuelve un enemigo, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, no tienes tu enfoque en el propósito divino, sino que pones tu mirada en las cosas de los hombres. Entonces, cuando tú miras la Biblia y de por qué es tan importante el enfoque a nivel ministerial, es porque todas las personas que en algún momento cayeron como Adán, David, Sansón, Pedro, Judas, y podemos nombrar a muchos, perdieron justamente eso. Y cuando tú miras la gente que tuvo de alguna forma un éxito, Josué, también ahí entra David, Jesús, Pablo, descubre que justamente lograron cuidar esa concentración en la asignación que es determinante en el ministerio. Tengo mucho más que decir al respecto, pero ahí yo también creo que veníamos hablando un poquito en el auto de este tema y tú me hablabas también de otro líder que a ti te llama mucho la atención. Pensando sobre este tema, pensaba mucho sobre el líder Nehemías. Vemos un líder ahí muy enfocado, pero también vemos que tuvo distracción, tuvo tentación a la distracción durante su proyecto que tenía, que era reconstruir los muros. Y podemos ver que Nehemías logra un gran nivel de enfoque. Y eso lo ayudó a cumplir con su meta, si lo podemos decir así. Pero también podemos ver en la historia de Nehemías varios factores que lo quisieron distraer. Sí. Pero él mantuvo su enfoque y pudiendo haberse desenfocado muy fácilmente, pero esa concentración de fuerza, de energías por esa meta que tenía por delante, Sí. lo ayudó a mantener un enfoque. Y creo que más que una meta, un proyecto, creo que él cargaba algo en su corazón. Él tenía un dolor por su tierra, por ver los muros reconstruidos. Y eso lo llevaba a él a una pasión, a un dolor, a una fuerza que dependía de Dios, pero también de su enfoque completo para poder lograr ese objetivo. Sí, ahí dice algo muy importante porque es imposible tener enfoque si tú no tienes una visión clara y un propósito claro. Exacto. Si de alguien que diga, no sé por qué me cuesta enfocarme, la primera pregunta es, ¿tienes una visión? Claro. ¿Tienes un propósito? Pues si tú no tienes propósito y visión, el enfoque no es necesario. El enfoque es importante porque justamente tienes una asignación, algo que cumplir. Y hablando de Nehemías, la gran proeza de él es que logra reconstruir muros en 52 días. Una gran proeza, un gran logro. Claro. Sí, porque aunque no hay milagros, no se abren mares, no se sanan enfermos, en ese libro no bajan ángeles, la proeza del libro de Nehemías es justamente que alguien puede hacer lo insólito en 52 días. Y en un momento, uno de los versículos favoritos míos del libro de Nehemías justamente es cuando lo quieren llevar, lo quieren distraer a él en algo, y él responde, no puedo ir porque estoy haciendo una gran obra. Y creo que cuando uno valora su misión, su llamado, y ve su llamado como una gran obra, vas a poder ver las distracciones como pequeñas cosas que realmente no pueden superar el llamado o la carga o la pasión que Dios ha puesto en tu corazón, que era justamente construir muros. Lo de él no era construir el templo, lo de él no era a lo mejor ir a la guerra. Y es tan importante, si uno va a mantener el enfoque, saber a qué fui llamado y no distraerme haciendo otras cosas, sino que trabajando justamente en aquello que Dios te ha señalado que debes hacer. Exacto, y creo que eso es algo con que luchamos mucho el líder de hoy, Sí. con el desenfoque. Y aunque nosotros usamos los medios, YouTube, los medios sociales y todo eso, pero también se puede convertir en un gran desenfoque, en un líder que no sabe claramente cuál es su misión, su propósito. Porque lo que acontece es que uno comienza a mirar para los lados y comienza a ver lo que otro líder está haciendo o que otras conquistas están conquistando, y el líder que no sabe con claridad cuál es su meta, su propósito, se comienza a desenfocar. Sí. Porque comienza a ver que otro tiene éxito en una área, después otro en otra área, y piensa que él también está llamado a hacer eso y se desenfoca de su propia gran misión. Así que creo que es
es un peligro que tenemos que estar conscientes de ello, pero como usted decía, saber primeramente, para mantenernos en enfoque, saber primeramente para qué fuimos llamados, cuál es nuestro propósito y cuál es la meta que tenemos por delante. Así es. Muy bien, queremos escuchar a los pastores. No sé cuál es la próxima pregunta ahí. Sí, era justamente sobre la distracción. Puede ser un gran enemigo, pero ¿cuáles son los peligros de la distracción y qué consecuencias tiene en la vida de un líder? Muy bien, pastora Leslie, ¿qué piensas al respecto? ¿Qué viene a tu mente? Justamente, hace poco tuve una experiencia bastante dolorosa porque uno pone su confianza o su esperanza en una persona que uno quizá comienza a ver un compromiso, ¿verdad? Uno está en esto de la visión, uno está queriendo levantar una generación para Dios, y creo que una de las cosas que como líder a uno le pueden distraer es justamente poner la expectativa o la esperanza en las personas. Uno empieza a ver un avance y uno inmediatamente dice, ahí está, y uno quiere poner ese hilo rojo, ahí está ese líder, ahí está esa persona que se va a levantar en este tiempo. Y cuando las personas no responden como uno se espera, yo creo que se puede generar un desenfoque o una distracción en el sentido de que uno pone la mirada en la persona. Y una de las cosas que justamente me pasó en estos días era que me tuve que volver mi mirada a Jesús. Y creo que una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta es de no perder, no desenfocarse de saber a quién servimos. Creo que uno tiene que saber su visión, qué es lo que a qué uno está enfocado a hacer, pero también a quién uno está sirviendo. Y porque claro, uno se empieza a pensar y a pasar películas o situaciones cuando uno ve que la persona me prometió esto, me dijo esto, y me dijo que iba a contar con ella, y ahora no estoy contando con esa persona. Y esas promesas a uno le dan un enfoque incorrecto, porque uno ve a lo mejor la deslealtad, la infidelidad, la traición, y en ese momento uno se puede distraer y desenfocar de la visión de Cristo. Entonces, aprendo de Jesús, porque Jesús es fiel, Jesús es leal. Jesús, cuando uno mantiene su mirada puesta en Jesús, no importando si la persona sea fiel o no, Él es fiel. Y cuando uno sabe a quién uno está sirviendo, entonces uno entiende que yo estoy sirviendo a alguien fiel. Yo no estoy sirviendo a alguien infiel. Yo no estoy sirviendo a alguien traicionero, sino a alguien que dio su vida por mí. Y cuando eso uno lo tiene claro, entonces uno puede servir a la gente libre de la gente. Y eso te permite un enfoque completamente, no sé cómo se dice, indivisible. Indivisible. Un enfoque indivisible. Sí, porque uno, con el pasar del tiempo, uno a veces no se da cuenta que uno va perdiendo como esa pasión, ese enfoque, esa atención a Cristo, y uno realmente, en el momento yo creo que uno quita la mirada del Señor y pone toda su esperanza en las personas. Eso es un accidente emocional que te puede causar y te puede generar dolores muy grandes, pero que también son muy innecesarios, porque si uno mantiene el corazón y la mirada puesta en el Señor, como tú dices, yo no digo que la gente no va a fallar, pero quizás uno se puede evitar frustraciones, dolores inmensos. Pero bueno, yo creo que eso nos deja una gran lección. Pastor Héctor, cuando hablamos de la distracción y de los peligros y de las consecuencias, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué sientes allí? Por ejemplo, si hablamos de la palabra enfoque, para mí el enfoque creo que es la pasión que Dios puso en mi corazón para amar y servir incondicionalmente en el llamado. ¿Por qué? Porque mi primer enfoque no es el llamado, mi primer enfoque no es la visión, mi primer enfoque es Dios. Que si yo aprendo a habitar en Él,
Y el segundo enfoque es lo que Él murió por su voluntad, es amar a las almas. Es un poco lo que estaba hablando la pastora Leslie de no perder la atención Claro, en el Señor. Claro, por eso Cristo tiene que ser el centro de nuestras vidas. Y si uno pierde el enfoque es porque perdió a Cristo. Y si uno confía tanto en la gente es porque perdió el amor incondicional en las almas. Yo pienso así, creo que... Cuando dices eso, es tan importante recordar que cuando el Señor escoge a los apóstoles, a los discípulos, dice que los escogió, número uno, no para enviarlos, sino para que estuviesen con Él. Claro. Entonces yo creo que uno como líder pierde ese enfoque porque uno pone más enfoque en el llamado, en levantar generaciones, y no es así, creo yo, porque durante todos estos años de experiencia que uno tiene, va entendiendo que no es el enfoque ahí, el enfoque está en Cristo. Y si uno vive conectado en Cristo, Dios te va a dar la gente que tú necesitas para cumplir con ese propósito, para expandir esa visión que Dios nos ha dado. Y por eso también Satanás tienta mucho a líderes para que comiencen con los años a perder la pasión por la oración. Claro. Y la oración es justamente lo que me ayuda a mantener el enfoque en Dios. Sí, eso es una verdad irrevocable. No se puede canjear, no se puede desvalorar. Entonces, cuando la persona comienza a desvalorar lo que llama la oración, uno comienza a enfocarse en el que te produce el fruto. Entonces uno le da más consistencia a esa persona. Y hay veces que es correcto, pero uno no conoce el corazón de la persona. Pero porque uno se desvía, yo creo que a veces la gente inicia correctamente en las cosas del Señor, pero ¿por qué se va desviando? Porque comenzó a poner la mirada donde no tiene que poner la mirada, donde comenzó a escuchar a gente que no tenía que haber escuchado, oído. Y viene la codicia, viene la avaricia. Entonces todas esas cosas se va desviando del propósito del cual. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Es, ¿por qué me desvié? ¿Por qué me desenfoqué? ¿Qué me llevó al desenfoque? No es tanto la gente, soy yo, que tengo un corazón quizás que no me he dado cuenta, equivocado, incorrecto. De inmediatamente que tengo que volver al enfoque. Porque si Dios deja ser el centro de mi vida, la gente va a ser el centro de mi vida. La visión va a ser el centro de mi vida. Claro. El llamado va a ser el centro de mi vida. Y no digo que hay que amar, valorar, porque Dios Jesús dijo, id y hacer discípulos, nos dio una gran comisión. Pero ese no es el punto principal. Yo creo que de todos estos años de experiencia, de lo poquito que he aprendido y de lo que he visto, los años de los procesos me ha hecho ver que Dios es el centro. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y si amo a Él, puedo amar a la gente incondicionalmente, entregar mi vida a la gente, sin esperar nada a cambio de la gente, porque Jesús nunca esperó. Claro. Jesús hacía los milagros, la gente se iba igual con el milagro. O sea. Claro, y qué tremendo cuando dices eso, me viene a la mente el principal y el más grande de los mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ahí va el enfoque y luego viene la gente. Llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero lo primero es amar a Dios. El enfoque. Todo el corazón, toda la mente, toda el alma, toda la fuerza. Y de ahí, ahora yo saco fuerzas para servir a la gente. Yo he visto cómo se llaman los peligros de la distracción. El primer peligro es que pierde el valor. Dios perdió el valor, más dio valor a lo que es el llamado. El segundo peligro que yo veo, que todo lo hace con su fuerza. Dejó de la vida íntima con Dios, ahora lo hace con su fuerza. Y al hacerlo con su fuerza no ve el resultado, porque las cosas de Dios es con el Espíritu de Dios. Y gente se desenfoca, se frustra. Lo que usted decía, la gente se vuelve fracasado, amargado, resentido. Yo creo que lo que tercero que yo veo es toma mucha responsabilidad y no sabe delegar y se desenfocó de lo principal que Dios le dio a la persona. Entonces es ahí donde uno tiene que buscar el equilibrio y el balance, como decía la pastora la pastora Leila, que que cuando uno comienza a poner las miradas en diferentes cosas, uno se comienza a desenfocar. Y no es que está malo servir en todas las áreas, claro. Pero el problema es que cuando Dios te mandó a hacer algo específicamente a ti, y a veces, ¿qué pasa? Lo que a ti te lo dio no te va a funcionar a veces de un día para otro, pero ves en otro lo que está haciendo y le está funcionando, entonces uno quiere codiciar eso. Y ahí es el problema del desenfoque total. Uno es arraigado de esa parte principal de la cual Dios... Y yo creo que hay muchas cosas que uno puede hablar acerca de eso. Y cuando dice eso me viene a la mente cuando los apóstoles le dicen a la gente porque hay que atender a las viudas. Y ellos les dejan claro, no podemos dejar la oración y la palabra. Es decir, ellos sabían muy bien que el éxito ministerial, como también el funcionamiento de la iglesia,
estaba muy determinado por la salud espiritual que tuvieran los apóstoles. Y esa salud obviamente venía de un enfoque totalmente en la oración y en la palabra. Pastora Anne, cuando hablamos de enfoque, distracción, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué nos puedes dejar? Sí, apóstol, este tema me estuvo muy quebrantado, sabiendo que íbamos a compartir este podcast número 100, la gran honra, privilegio poder ser parte y también saber que Dios nos ha tenido tanta gracia, tanta misericordia de nuestras vidas. Y creo que cuando se habla del enfoque, mantenerse, doy tantas gracias a Dios que realmente he podido mantenerme mirando a Él, mirando a Cristo, mirando su vida, mirando quién soy en Él. Y me quebranto el corazón porque nunca pensé que iba a poder ser parte de algo así. Me vino en la mañana la palabra, cuando no éramos un pueblo, Él nos hizo un pueblo. Somos su pueblo y que de mi vida, que nuestra vida puede salir algo que el mundo pueda recibir como medicina. Y recuerdo cuando usted me preguntó primera vez de poder ser parte de un podcast, casi me desmayo porque yo pensé en qué puedo hacer yo. Pero el enfoque es mantenerse sabiendo lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Entonces el enfoque es mantener a Cristo siempre en el centro, porque no se trata de lo que yo puedo hacer. ¿Qué puedo hacer yo? Yo no puedo hacer nada, pero si miro a Él, veo que puedo hacer mucho, pero también ser cautivados por una visión que va justamente eso, rompiendo mis limitaciones, rompiendo lo que yo veo en mí, pero la visión, levantar una generación, amar a la gente, llevar a la gente, eso rompe primeramente a uno. Y cuando uno se quiebra, hay como un perfume, hay algo que puede sanar también a las multitudes. Y he aprendido estos años, si me mantengo mirando a Cristo, me mantengo siendo abrazada o cautivada por una visión, puedo lograr cumplir el llamado, el propósito de Dios. Pero también ha sido un dolor muy grande ver cómo gente pueden comenzar bien. Ya este año ya son, mi amor, 24 años. Y perdón que estoy muy quebrantada. Pero está bien, qué hermoso. Es que estoy muy agradecida a Dios y este año va a ser 24 años. Y que Dios ha tenido misericordia. Porque hemos perseverado, pero no es por nuestra fuerza, sino que por el amor de Dios, por la gracia de Él, por tener una casa sana, por tener apóstoles, padres espirituales sanos. Me gozaba sabiendo que Pastora Leslie iba a ser parte hoy día también, porque con ella venimos al primer encuentro, llegamos el mismo año y aquí estamos, Pastora Leslie. Hemos, gracias a Dios, podido mantenernos enfocadas en la visión. Qué bello. En la visión de Él. Pero el dolor también de ver a gente que han comenzado bien, pero han soltado. Por perder el enfoque. Por perder el enfoque. Por no poner Cristo en el centro, sino que de una u otra manera han empezado a mirar quizás más en la bendición que el que da la bendición. Claro. No han sido capturados por la visión, sino que han empezado a mirar quizás el tiempo que pierden o las finanzas que pierden o la familia, cosas que no tenían. He visto gente llegar a recibir a Cristo, comenzar bien y no tenían familia, no tenían empresa, no tenían trabajo, no tenían nada. Y yo sé porque así también llegué yo, sin tener nada. Pero empezaron a mirar, ya cuando tenían, empezaron a mirar eso. Los afanes de la vida. Los afanes en la vida. Y pienso en eso, dice que el amor al dinero es el mal, es el raíz a todo lo malo. Y cuando uno empieza a perder el enfoque de Cristo, que en Él tenemos todo, no necesitamos ni preocuparnos ni pensar que necesito esto, que necesita el otro, porque Cristo sabe
Y mientras nosotros somos capturados por Él y por la visión, Él va a ir añadiendo, Él va a ir poniendo. Pero hay veces, claro, he podido ver la gente van soltando porque dicen, no, pero ahora tengo que enfocarme en la empresa, pero nunca voy a dejar a Dios. Tengo que enfocarme en mis hijos porque necesito que le vaya bien en la escuela, porque necesitan ser testimonios. Pero si se mantienen en la visión, mirando a Cristo, Dios sabe, Dios conoce. Y dice, no voy a soltar, pero ver, como dice la palabra, que están extraviados de la fe y también el dolor que ellos ir dejando, también van entrando en un dolor. Y doy tantas gracias a Dios porque Él me ha mantenido mirando a Él, pero también ser cautivada por una visión. Y esa visión me ha quebrado, me ha matado, se podría decir, porque uno tiene la tendencia de querer mirar, ¿qué puedo hacer yo? Yo no puedo esto, ¿cómo lo voy a hacer? Hay que reconocer, nada podemos hacer, pero en Él podemos lograr todo. En Él podemos lograr todo. Y aunque a lo mejor casi te desmayaste la primera vez que te pedimos ser parte de un podcast, hoy la pastora Anne tiene su propio podcast en sueco, que se llama Sverige vänder om, Suecia regresa o da la vuelta, que vamos a ver a Suecia nuevamente a los pies de Cristo. Así que fíjate cómo también, siendo parte de un podcast, descubriste que tenías un don en la comunicación y hoy ya tienes tu propio programa. Así que búsquela a la pastora Anne en YouTube. A lo mejor ustedes no hablan sueco, los que nos miran en otras partes, pero bueno, ahí para que aprenda sueco, mire el podcast de la pastora Anne. Y a toda la gente que habla sueco, sabemos que estos podcasts los miran mucho aquí en Suecia también, entre al canal de la pastora Anne que se llama Sverige vänder om en sueco. Así se llama el canal, ¿verdad? Sí, Sverige vänder om, que es como vuelve a Cristo, a eso se refiere. Sí. Pero busque pastora Anne, Sverige vänder om, y ahí va a poder encontrar los podcasts de la pastora Anne, y ya van en el podcast número 4. En el 4. Así que, bueno, va a ser una gran bendición. Sí. Y si mantiene el enfoque ya pronto en el podcast número 100. Aleluya. Amén, pastora Leila. Pero gracias, apóstoles. Yo estoy eternamente agradecidos. No encuentro ni palabras para agradecer a Dios, pero también a ustedes por Dios creer es bueno. Siempre. Dios es bueno. Gracias. Hace un tiempo atrás estaba leyendo una revista que se llama Harvard Business School y me llamó mucho la atención un título que decía La Trinidad del Fracaso. La Trinidad del Fracaso. Así que entré a leerlo y me llamó mucho la atención este psicólogo Daniel Wegner. Él escribía sobre un estudio que él hizo no sé a cuántos líderes alrededor del mundo y descubrió que casi todos los líderes que fracasan o no logran el éxito, todos ellos tenían justamente 3 cosas que le llamó la Trinidad del Fracaso. Estaban muy afanados o preocupados. Es lo primero que él notó. Había gran preocupación que no les permitía mantener o ir en pos de los objetivos que tenían que alcanzar. Lo otro era el agotamiento emocional. Y lo tercero es que no lograban mantenerse enfocados. Y hoy, con toda la sobrecarga, yo creo, de la información que tenemos, tú vas a descubrir gente, y hasta uno mismo, que cada cierto tiempo uno tiene como estos tics. Por eso también existe el TikTok, que es obviamente una enfermedad. TikTok es una enfermedad. Realmente es el nombre de una enfermedad, TikTok. Si tú te pones a buscar lo que es TikTok, es una enfermedad. Y uno tiene el tic de tomar el teléfono y estar mirando. Tú vas a descubrir que no se puede estar. Y algunos tienen ese tic cada 3 minutos, otros cada 5 minutos, otros cada 1 minuto. Y vas a descubrir que uno está enfocado haciendo algo, pero sin ninguna urgencia uno tiene que estar mirando el teléfono. Por eso cuando yo trato por lo menos de escribir y cuando yo toda la semana me siento a escribir un materiales, a escribir prédicas, discipulados, avanzar con libros, una de las primeras cosas que hago es dejar el teléfono de lado. Porque si uno va a mantener el enfoque en algo,
uno tiene que reconocer también, identificar qué cosas me desconcentran. Y yo creo que hay algo que hoy uno tiene que aprender, y especialmente a tomar un Shabbat, y es justamente del teléfono, que puede ser un factor muy distractor. Entonces, ahí uno debe cuidarse mucho en esa área. Muy bien, amor, vamos a la siguiente pregunta. Sí, más que nada queríamos escuchar al panel de pastores qué consejos nos darían para que poder mantener el enfoque. Hablando del desenfoque, hablando también de las cosas que nos distraen. Sí. ¿Qué consejos nos darían para mantener el enfoque? Sí, pastora Leslie, como alguien que pastorea, enseña, tienes el ministerio de la alabanza, ¿qué cosas, cómo lo haces tú cada vez que tienes un proyecto y sabes que debes mantener el enfoque? ¿Qué consejos darías tú allí? Yo creo que mantenerse enfocado demanda disciplina. Demanda disciplina de todo el tiempo estar como volviendo al origen, volviendo a los valores, a los alineamientos. En este caso, por ejemplo, a la rueda de la visión. Mantenerse siempre como volviendo a qué es lo que qué es lo que debo de hacer. ¿Pudiéramos decir que el enfoque es una decisión diaria? Sí, es una decisión diaria y una disciplina de estar constantemente volviendo, ¿sí? Creo que si uno no vuelve a, por ejemplo, a los proyectos que uno tiene que realizar, ya sea en mi caso, por ejemplo, en la música, si yo no vuelvo al proyecto, ¿a dónde iba? Me pierdo y de repente lo puedo dejar ahí y me puedo distraer a lo mejor y no es que y me puedo enfocar, por ejemplo, un tiempo en la visión y descuido la música, o me enfoco en la música y descuido la visión, o uno descuida la familia, pero volver todo el tiempo sí. a ver, ¿está la visión avanzando? Sí o no, falta esta pieza, ya, la pongo. Vuelvo a la proyección, ya me falta una canción o me falta una música, tengo que seguir trabajando en esto, vuelvo ahí. Cómo están los músicos, hay que sentarse con ellos, volver y estar todo el tiempo repitiendo y es como una rutina. Repite y avanza, sí. Una rutina de volver a repetir, de volver a lo que uno estaba y avanzar. Y eso demanda, por eso yo creo que mucha disciplina. De hecho, hace un tiempo leí un libro que hablaba de la diferencia entre la autoconciencia con la autorregulación, en donde habla de que la autoconciencia tiene que ver con concientizarse de sus emociones, de sus debilidades, pero también de las distracciones, lo que usted dice, uno tiene que poder identificar qué es lo que a mí me distrae, pero la autoconciencia no necesariamente te lleva a un cambio. Okay. La autoconciencia, uno se concientiza, ya, esto me distrae. Pero si uno no sabe regularlo, es ahí donde viene la autorregulación y donde uno tiene que ir trabajando y mejorando la autorregulación. Si yo sé que a mí el teléfono me distrae, tengo que apartarme del teléfono. Así de sencillo. Si yo sé que, por ejemplo, una serie, una telenovela o qué sé yo, la televisión me distrae, tengo que poder dejarlo de lado. Y ahí donde viene la autorregulación, de la autodisciplina, de decir ya yo me voy a abstener de esto porque esto me está distrayendo, esto me está robando tiempo. Entonces, si uno mantiene algo creciente, la autoconciencia, uno se concientiza, ya esto me distrae en este tiempo. Muy bien. Pero luego la autorregulación de hacer el cambio, de cortar con cosas. De cortar con cosas que me van a generar una distracción. Entonces, eso creo yo que va a ser súper importante para mantenerse enfocada y avanzando, porque esa es la idea, ¿verdad? Uno quiere avanzar en la visión, uno quiere avanzar en los proyectos que uno está realizando y creo que ahí sería una clave. Y el Señor nos habló muy específicamente y especialmente de la radicalidad en nuestro enfoque por Él, que si
un miembro de nuestro cuerpo es causa de caída, lo arranquemos. Es decir, si tu ojo es una causa de caída, quítalo, tu mano, tu brazo. Bueno, el Señor estaba diciendo que hay que ser radical con ciertas cosas, en este caso, que nos roban el enfoque de parte o de Dios, obviamente. Pastora Anne, cuando piensas en esto de distracción y cuando miras tu vida, el ministerio, ¿cómo cuidas tú el enfoque? ¿Qué consejos darías tú allí? Sí, ahí un poquito lo que habló ahora Pastora Leslie, creo que para mí ha sido importante mirar qué es lo que me quita el enfoque, qué es lo que roba el enfoque. ¿Tienes alguna experiencia allí? Sí, ahí, por ejemplo, podría yo decir, ahora este año comencé con un gran cambio, con justamente eso del teléfono, porque yo siempre me gustó leer, pero me di cuenta que los últimos 2 años era como difícil leer porque me faltó la concentración, porque claro, me había acostumbrado a mirar más quizás al teléfono, diferentes cosas, quizás no malas, pero que no eran necesarias y que no me ayudaba a avanzar a llegar a la meta. ¿Por qué el enfoque? Porque uno quiere llegar a una meta, uno quiere cumplir con el propósito, el llamado. Y si hay algo que uno no está logrando, es porque uno está poniendo mirada a otra cosa. Entonces comencé este año leyendo libros. Pero descubriste que el teléfono era uno de los factores que te impedía la disciplina de la lectura. Sí, y había como perdido la concentración, porque yo decía, ¿por qué me cuesta tanto concentrarme? Y yo pensaba, porque estoy en la menopausia, porque esto, que el otro, en mi edad, quizás he dormido mal. Porque yo creo que también uno tiene que reconocer que no es un factor exterior, sino que es uno. Okay. Uno tiene que tomar responsabilidad, ver, esto me está pasando. Está bien. Ya, entonces empecé a leer libros antes de acostarme. Lo último que hago siempre es leer la Biblia o un libro. Y siempre tengo un libro en mi cartera. Y de que comencé hasta la fecha, ya he leído 8 libros. ¿Y estamos hablando en qué lapso de tiempo? 3 meses. En 3 meses, 8 libros. 8 libros, aparte de la Biblia, claro. lo que leo. Entonces creo que es importante reconocer, estoy perdiendo el enfoque y qué puedo hacer para recuperar. Porque muchos quizás dicen, no, pero estoy pasando esto y por eso me pasa. Pero siempre podemos regular, un poco lo que usted decía del libro, ir regulando lo que está mal. Y tomar responsabilidad. A mí me ayudó muchísimo, he podido ver, puedo concentrarme, duermo mejor, puedo escuchar Dios también hablar a mi vida más nítidamente. Sí, de hecho hay, por ejemplo, algunos estados en los Estados Unidos que ahora están proponiendo la ley de quitar los teléfonos de las escuelas porque es un factor que produce tanta distracción que hoy los niños no logran aprender porque están aún en el colegio, pero están mirando el teléfono y a veces, claro, se les pueden ir horas en la noche, llegan cansados al otro día a la escuela. Hay gente hoy que cree que se va a dormir más rápido mirando el teléfono y genera todo lo contrario porque te genera una adicción. Entonces, creo que hoy tenemos como un tipo de pandemia a nivel celular y ahí hay que de alguna forma tratar de resolver ese problema porque genera justamente eso que tú dices, desconcentración. Sí, y ahora tenemos una generación que no solamente mira el teléfono, sino que tiene el teléfono en su mano 24/7. Están con el teléfono, sí. Su mano tiene esta forma y es peligroso porque ha pasado aquí en Suecia, no sé, en otros países, jóvenes, niños que van en la estación de tren sí. y han caído al carril del tren porque han mirado el teléfono y ni levantan la mirada para... No, es una locura ver gente cruzando la calle y no mirando para los lados y ir mirando el teléfono. Es como una obsesión. Claro, es literalmente una adicción. Pastor Héctor, a nivel personal, como ministro, como alguien que lleva años en el ministerio, ¿qué experiencias tienes tú o qué consejos tienes tú que nos pudieras contar y que te han ayudado mucho a mantener el enfoque? Yo creo que es saber distribuir bien el tiempo en cada responsabilidad que uno tiene.
Okay. Porque si uno tiene 4 o 5 responsabilidades, si uno le da uno, desenfoca el otro, si le da mucho tiempo. Claro. Entonces uno tiene que saber balancear su tiempo. ¿Cómo lo haces tú? Por ejemplo, antes yo oraba, si me levantaba podía orar 3, 4 horas y claro, después tomaba el tiempo de leer la palabra, estudiar y hacer los temas. Entonces, claro, ya te toma mediodía. Entonces, claro. Entonces, estoy haciendo algo bueno, pero estoy desenfocado de muchas cosas. Claro. Entonces ya tuve que balancear mi tiempo. Organizarte un poco. Organizar mucho y tomar cosas ya puntuales. Voy a dedicarle tanto tiempo a esto tanto tiempo, y voy a comenzar a organizar. A veces tenía el hábito de salir a evangelizar todo, ¿no? Y después me daba cuenta, hoy tengo que irme ahora a tal ciudad, y salía de inmediato. Entonces, cuando uno no planifica correctamente y a veces el hacer mucho no dice que estás enfocado. Claro. Entonces uno puede correr para todas partes y terminar agotado, pero no ha habido ningún fruto, ninguna producción. Entonces dije, no está bien eso. Yo recuerdo hace muchos años, cuando empezamos con Casa Sobé, ¿se acuerdan? Uh-huh. Y un día nos juntamos en la oficina allá en Banjage. Sí. Y usted preguntó, ¿qué día descansa usted? No, yo dije, no, todos los días hago las casas, me levanto temprano, vengo a orar, a las 4 de la mañana orando, después de las casas tocando puertas todo el día, llegaba a las 11:30, 12 de la noche, a veces me pasaba en el tren durmiendo. Y claro, y usted me dijo que no, que tenía que tomar mediodía libre, porque no me quería para un tiempo, sino me quería para largo. Entonces, claro, uno piensa por hacer tanto, cree que está haciendo lo correcto y uno no sabe que la vida la está perdiendo. Claro. En vez de ganarla, la está perdiendo. Y claro, ya entendí, hay que vivir enfocado en todas las áreas, en la salud. Por ejemplo, a veces yo me distraigo mucho y comienzo a ser bendecido, ¿no? Muy bendecido, en plenitud. Entonces, ahora que estuvimos en Argentina, claro, México. ¿no? Y uno regresa bien bendecido, bien justo para Navidad. Eso. Pero, claro, y a la edad que uno ya tiene, cuesta. Bajar. Claro. Ay, papá Dios, Cuesta. ayúdanos. Entonces ya ahora decidí tener enfocado, salir a caminar. Bueno, uno va a orar igual, salir a caminar 1 hora, media hora, comienzo a hacer ejercicio que creo que la primera semana que empecé me dolía todo. Claro, y era terrible porque... Hasta el espíritu. Claro, hasta la conciencia. Entonces, claro, porque uno piensa que está haciendo cosas, pero no se da cuenta que uno vive muy desenfocado. Creo que uno, para poder durar mucho tiempo, uno tiene que primeramente, después de su vida con Dios, ver su salud. Sí. Porque de nada me vale darme el 100% hoy y mañana ya no estoy más. Claro. Entonces Dios muchas veces nos quiere para 10 años, 20 años, 30, 40, el tiempo. Y a veces uno es el que agiliza su muerte. O sea, uno agiliza su ataúd, uno agiliza su enfermedad. Entonces ya aprendí, dije, no, uno no llega a veces viejo porque tiene la edad, sino uno llega a madurar, a pensar que uno no tiene la misma fuerza que uno tiene antes. Claro. Entonces digo, no, wow. Y si yo un día voy a parar en cama, ¿será que la gente vendrá a verme? ¿Será que le preocuparé a la gente de la vida que yo vivo preocupado por ellos? No, tengo que pensar más allá ahora. Hay que amar, valorar, respetar, honrar todo, pero ahora tengo que pensar también qué debo enfocar en mi vida. No menospreciarte. No, claro, porque una vez se cree que es una basura, uno que no sirve para nada, un Billy que lo da todo, pero a la final es... Claro. Uno puede lograr tantas cosas en la vida, pero después uno se siente que la gente sigue avanzando. La gente, claro. Yo desaparezco de este mundo, aparece otro tipo, aparece otro. Entonces uno tiene que saber enfocarse no solamente, lo he vivido, no solamente en la obra de Dios, sino también que en uno. Mirar lo que usted nos ha enseñado, lo financiero, porque uno llega a cierta edad, si uno no tiene ciertas cosas, ¿quién te va a dar? ¿Quién te va a mantener? O sea, ¿quién? Y ahí el enfoque. He aprendido a tomar tiempo en cada cosa, pensar más allá en todas las cosas. Y uno de los consejos que yo pienso que Pablo le da a Timoteo, uno de los más importantes, es cuando Pablo le dice a Timoteo, cuídate a ti mismo. Porque si tú no te puedes cuidar a ti mismo, obviamente no vas a poder cuidar la iglesia. Y mientras tú hablabas, me venía a la mente algo, porque hay mucha gente que hace mucho, pero cuando tú crees que haces mucho, eso no es necesariamente algo productivo,
porque hacer mucho desenfocado es totalmente improductivo. Alguien puede estar haciendo 8 horas algo y a lo mejor cree que estuvo muy ocupado, pero si lo hizo desenfocadamente no va a haber productividad ahí. Y hay personas que a lo mejor no estuvieron 8 horas haciendo algo, lo hicieron 1 hora, pero lo hicieron enfocados. 1 hora enfocado tiene mucho más fruto que estar trabajando 8 horas en algo totalmente distraído. Entonces el enfoque genera un nivel de presión y de concentración. Por eso, por ejemplo, la luz de una habitación es ambigua, pero si tú la concentras, ahora tú tienes láser. Y el láser ahora penetra paredes, metales y traspasa, porque el poder del enfoque es tan fuerte que puede generar cambios en 1 hora que alguien que trabajó en algo 10 horas no lo logró. Entonces el enfoque tiene mucho poder ahí. Así que yo creo que tenemos mucho que aprender de esto. Estamos llegando ya al final. Amor, no sé si hay algo. Sí, no más que nada, bueno, todo lo que han dicho los pastores aquí, quería agregar más que nada que para mantenerme enfocada o no caer en el desenfoque, a mí personalmente me ha ayudado mucho conocer y recordarme siempre la meta final, el propósito o el propósito que uno tiene. Porque creo que vivimos en una etapa donde hay mucho desenfoque porque se publica y se ve mucho en las redes sociales, en medios de comunicación, todo lo que la gente está haciendo. Y todo es muy bueno, con mucho éxito, mucho avance. Claro. Y uno fácilmente se puede desenfocar porque cree que tiene que hacer de todo o tenemos que abarcar de todo. Pero cuando caigo en ese desenfoque o uno dice, bueno, tendré que hacer esto también, tendremos que hacer esto otro, pero cuando me recuerdo cuál es la meta final o el propósito personal o a nivel de iglesia, entiendo de que no podemos hacer de todo y si nos mantenemos con la fuerza concentrada en la meta, en lo personal, vamos a abarcar más lo que usted decía ahora sobre el poder del enfoque. El láser es una luz concentrada que así puede abarcar más y ser más eficiente, me ayuda a mantener el enfoque. Así que creo que es algo con que luchamos mucho los líderes hoy en día, el desenfoque, distrayéndonos, quizás viendo lo que otro está haciendo, que es muy bueno y que es excelente, porque así vamos a abarcar todo. Si todos hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a abarcar también el cuadro completo, que es general. Pero no todos podemos hacer de todo. Claro. Y creo que eso es no todos podemos hacer de todo. Y también ahí tocas un punto muy importante, porque yo creo que hoy hay mucho desenfoque donde yo veo que otro pastor está haciendo algo, o un líder está haciendo esto, Exacto. o un ministerio de la alabanza está haciendo esto. Entonces nosotros queremos copiar lo mismo. Exacto. Y a veces está totalmente fuera de nuestra asignación. No es lo que Dios ha determinado para nosotros hacer. Exacto. Y ahí hay que reenfocarse nuevamente con todo. Y bueno, y también conocer las distracciones personales, porque hay distracciones yo creo que nos dominan a unos más que a otros. Sí. Y personalmente ha sido mucho mi argumento ha sido que no tengo tiempo, me falta el tiempo, pero ha sido un argumento, una mentira en el fondo, porque después uno comienza a analizar si uno tiene tiempo, sino que tiene muchos pasatiempos o cosas que te roban el tiempo. Y un líder que quiere ser objetivo y conquistar y llegar a la meta tiene que poder reconocer cuáles son esas distracciones o esos pasatiempos que le roban tiempo para tener tiempo de lo importante. Porque tú también me has hablado de que hay ciertos temperamentos que son optimistas con el tiempo. Sí. Entonces ahí uno tiene que tener cuidado porque yo soy de las personas que le pongo fecha y le pongo hora. Y si no le pongo fecha y le pongo un horario, yo sé que soy improductivo. Entonces yo creo que ahí también uno se tiene que presionar un poco. Sí, hay otros temperamentos que no es eso lo predominante, sino que tenemos una tendencia a ser muy positivos con el tiempo. Creemos que vamos a alcanzar hacer de todo en un día y no le ponemos tiempo porque sí, va a haber tiempo, total el día es largo, mi tarde tengo tiempo para esto y esto y esto. Y no, después cuando uno calcula, en realidad una tarde uno tiene tiempo para 2 cosas o 3 cosas, pero no para 5, 6, claro. 1 millón de cosas. Claro.
Bueno, estamos llegando ya aquí al final de nuestro podcast. Se nos fue muy rápido la hora. Exacto. Se fue muy rápido. Bueno, estamos celebrando aquí el podcast número 100. Solamente unas palabras finales ya para irnos despidiendo. Viene a mi mente ese versículo de Mateo 6:21, que donde está tu tesoro, ahí también va a estar tu corazón. Creo que nosotros, donde está nuestro enfoque, es donde también va a estar nuestra pasión. Sé que lo hemos dicho muchas veces antes, que uno en el fondo nunca pierde la pasión. Lo que uno pierde es el enfoque. Y también viene a mi mente Mateo 6:33, cuando Jesús dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando yo escucho ese verso, mas buscad primeramente, entiendo que el enfoque ahí también es una decisión intencional, diaria, continua. Es decir, el enfoque no es algo que va a venir accidentalmente, no es algo que se puede sentir, sino que para mí el enfoque es una decisión. Yo decido ahora levantarme a orar, yo decido ahora leer la Biblia, yo decido ahora cumplir con esta tarea. Para mí son decisiones que uno va tomando todos los días. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado, porque uno no puede llegar accidentalmente al éxito. Cuando usted ve que alguien prospera, que alguien tiene victorias, eso no fue accidental, fue totalmente intencional. Y por eso el enfoque es algo con lo que usted va a tener que trabajar, va a ser algo con lo que uno va a luchar, porque la distracción siempre va a estar ahí tratando de distraerte, y a veces con cosas urgentes para sacarte de lo importante. Pero en esto, todo lo que han dicho los pastores, tratar de mantener el balance, tratar de ver ya ahora llegó el momento de dedicar tiempo a lo mejor a la oración, ahora es la familia, ahora es el evangelismo. Todo esto usted va a ir creciendo en madurez, y cuando uno también crece y va obteniendo esa madurez que es tan necesaria, uno también va obteniendo ese balance que es tan importante para que uno no despreocuparse de tantas cosas que uno debe hacer en el día, en el ministerio, la familia, matrimonio, empresa, trabajo, estudios, etc. Así que bueno, Dios nos ayude a todos en esto. Hemos llegado al final de este podcast y también les queremos recordar algo que se me olvidó decirlo al comienzo. Mirando un poco las estadísticas de nuestro canal, nos dimos cuenta que tenemos mucha gente mirando que no se suscribe. Es decir, entran, miran y no se suscriben. Otros entran, miran, tampoco comentan. Nos ayudaría pero muy enormemente si usted se puede comenzar a suscribir, no solamente entrar a mirar, y también nos ayuda si usted nos deja un comentario, un testimonio de cómo estos podcasts le bendicen. Hoy hemos hablado de cómo mantener el enfoque. Una vez más, gracias a este panel de pastores que sus vidas testifican de un enfoque que han tenido en Dios y en el ministerio, y por eso son los líderes que son. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Nos despedimos de acá de Estocolmo, Suecia. Un abrazo grande para ustedes y nos vemos para la próxima semana. Muchas bendiciones. Bendiciones, te saluda acá tu servidor Rodolfo Rojas de Estocolmo, Suecia. Esperamos que todos estos videos aquí en YouTube, predicaciones, discipulados y podcasts estén bendiciendo, edificando y ante todo, transformando tu vida. Damos gracias a Dios por toda la gente que nos escribe y que nos pregunta cómo pueden ser parte de este ministerio para colaborar y ayudar para que estos materiales y recursos puedan llegar cada vez a más personas. Queremos hoy unirte a ti que lo deseas a ser parte de nuestro ministerio, colaborando y ayudándonos para que todas las semanas y todos los meses podamos estar poniendo estos recursos y estos videos de capacitación en tus manos. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy bien, de la siguiente manera. Para todos ustedes que viven aquí en Suecia, va a aparecer el QR de Swish. Ustedes pueden escanear este código QR que les va a llevar a la cuenta de IMC, y si usted vive aquí en Suecia, usted puede ofrendar directamente por aquí. Ahora también va a aparecer el código QR de nuestra aplicación Cash App. Para todos ustedes que viven en los Estados Unidos,
y se quieren unir para poder ofrendar en nuestro ministerio. Usted puede escanear aquí el código de Cash App y ser parte y ayudarnos con su dádiva para que sigamos dando estos videos al mundo entero. Y también para todos ustedes que son de otras partes del mundo y que tienen acceso a PayPal, bueno, va a aparecer aquí también el código QR de PayPal para que usted lo pueda escanear y usted pueda ofrendar online directamente a nuestro ministerio. Esto obviamente no es una obligación, esto es para todos ustedes que dicen valoramos el esfuerzo, valoramos el trabajo y queremos ser parte del ministerio de Rodolfo Rojas para apoyar y bendecir su vida y también su ministerio para que todos estos videos puedan llegar cada vez a más personas. De acá, de Estocolmo, de Suecia, yo le agradezco a todos ustedes de todas partes del mundo que yo sé que tienen un corazón dadivoso y generoso. Gracias por bendecirnos con su dádiva y que mi Dios Todopoderoso te multiplique 100 veces más. Muchas gracias. Bendiciones.